Gracias. Sí. Sí, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcos Nascimento. Les doy muy bienvenidos, bienvenidas al mesa de número 23, Estudios Internacionales sobre Masculinidades, que es parte del eje temático sobre generación de conocimiento, ¿no? Ese es el octavo coloquio internacional de estudios sobre varones y masculinidades, desde Quito, Ecuador, pero por la primera vez totalmente de manera remota, y es siempre un desafío con las tecnologías. Vamos a tener 3 presentaciones, Atitudes y creencias ambivalentes sobre las masculinidades y la violencia de género en jóvenes mexicanos y españoles, por Ismael Ocampo, de la Universidad de Alicante, y desde México también. El grupo de Francisca Pérez, Felipe Ayala, Alejandra Iturra, Norma Silva, de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, con avances en la validación del Papa, la escala de evaluación de depresión perinatal paterna, y Francisco Aguayo, en nombre de su equipo de Equimundo, Chile, sobre masculinidades en Bolivia, hallazgos de la encuesta Images de masculinidades e igualdad de género. Entonces vamos a iniciar con Ismael, después con Alejandra y por último con Francisco Aguayo. Entonces, entre 15 y 20 minutos, y ahí tenemos una hora de presentación y otra hora de debates, discusión, reflexión. Si puedes iniciar, Ismael, cuando esté con 10 minutos, te aviso y después otros 5 te aviso. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes, boa tarde para todas, todes, todes. Pues aquí voy compartiendo y presentándome al mismo tiempo, a ver si me sale bien hacer ambas cosas a la par. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la aceptación de mi ponencia. Mi nombre es Ismael Ocampo. Pues soy nacido en Uruguay, pero he vivido una buena parte de mi vida en España y pues ahora vivo en Ciudad de México, aunque ahora mismo estoy pues aquí en el Caribe mexicano con, no sé, 30 y largos grados de calor, así si me ven así un poco sudado es porque realmente lo estoy. Yo soy clima montevideano, así que pues no soy muy de estos climas. Yo lo que voy a presentar son algunos avances de mi tesis doctoral que pues estoy cursando en la Universidad de Alicante, donde pues yo estudié mi licenciatura en Sociología y pues en el doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género, que se da pues en la Universidad de Alicante. Y pues lleva como título Actitudes y creencias ambivalentes sobre las masculinidades y la violencia de género en jóvenes mexicanos y españoles. Eh, pues bueno, esto es un poco lo que estaré presentando el día de hoy, un poco la presentación de la propuesta, algunos ejes teóricos, los resultados de la experiencia española que ya están más avanzados y algunos avances de la experiencia mexicana que pues están todavía en proceso de análisis y pues unas reflexiones finales. Pues el objetivo principal, el objetivo general de mi trabajo, de mi tesis, es producir una propuesta teórica de abordaje a la ambivalencia y las contradicciones en las construcciones identitarias y de los imaginarios de género, en particular en las masculinidades y de la violencia de género. Para mí, la ambivalencia es como un punto de partida para el cual poder abordar determinados temas que pues atraviesan mi propia experiencia personal, mi propia experiencia de trabajo directo en grupos con hombres, mi propia experiencia haciendo diagnósticos con grupos de hombres en México y en Uruguay, y también pues mi propia experiencia política, también vinculado pues a determinados colectivos también a nivel latinoamericano. Yo me incorporo a un proyecto que se está haciendo pues, desde la Universidad de Alicante junto con otras 3 universidades de Europa, de Suecia, Irlanda e Israel. Es un proyecto que se llama Positive Mask. Yo me sumo a ese proyecto en el cual pues, ahí se hicieron una serie de grupos focales, entrevistas con jóvenes y también entrevistas con stakeholders, con especialistas.
Yo me incorporo solamente a la parte de las entrevistas, que son 20 entrevistas con jóvenes, tanto hombres como mujeres, de 18 a 24 años. De ahí hago una réplica. Estas 20 entrevistas ya estaban hechas antes que yo me incorporase, entonces pues yo tuve la fortuna también de poderme incorporar a un proyecto ya iniciado y hacer como un trabajo pues peculiar, ¿no? Porque usualmente hacemos como la parte como teórica y luego vamos al campo. Pues yo ya tenía el campo hecho cuando me incorporo, voy a lo teórico y ahora vuelvo a ir al campo, ¿no? Entonces, pues creo que es una propuesta interesante que he tenido la suerte de poder transitar. Se trabaja pues con entrevistas en profundidad, que pues es, bueno, es un estudio cualitativo, con entrevistas en profundidad, y que se hace el uso de viñetas, viñetas situacionales en las cuales se les va planteando a los jóvenes, a las y los jóvenes, una serie de situaciones vinculadas a la violencia de género, a la violencia en las relaciones de pareja, y a partir de ellas se va haciendo como una serie de preguntas. Y el análisis es un análisis crítico del discurso, pues mi formación es de sociólogo y pues lo trabajo desde ese punto. El concepto de ambivalencia para mí, como comentaba, es un concepto pues, que es muy importante, ¿no? En mi propia experiencia de vida, en mi propio proceso de reflexión de mi propio ser hombre, de la masculinidad, desde que pues desde hace algunos años me empecé a incorporar a los grupos de trabajo con hombres en Montevideo, pues también aquí en México, como estos procesos que he ido transitando han estado plagados, ¿no? de contradicciones. También desde el área sociológica en el cual pues yo me he ido como formando, pues el concepto de ambivalencia pues es un concepto bastante que me hizo mucho ruido, mucho sentido y que me pareció muy interesante. También he tenido la suerte de tener pues, clases con Maras Viveros, en la cual ella también planteaba la necesidad de abordar el concepto de ambivalencias en las experiencias masculinas. Y creo que el concepto de ambivalencia, pues de otras formas, a veces usado con contradicciones, ambigüedades y distintos otros conceptos aledaños, pues ha estado presente de alguna forma u otra en los estudios de género y en los estudios de las masculinidades en particular. El concepto de ambivalencia, pues podríamos decir que es un concepto pues también algo ambivalente, ¿no? Porque lo podemos abordar de distintos marcos, ¿no? Desde pues la teoría freudiana, psicoanalítica, desde la psicología conductual, también desde la sociología mertoniana, más que como funcionalista, también hay como un abordaje de la ambivalencia, pues Bauman la popularizó más de algunos estudios postmodernos en la década de los 80, 90, pues ha tenido como distintos enfoques el concepto de ambivalencia, por lo cual yo he ido construyendo una propia versión particular a partir de pues ir recogiendo distintos elementos teóricos pues ya elaborados, ¿no? Entonces, pues mi representación de la ambivalencia es que refiere a la presencia de múltiples representaciones, creencias y actitudes hacia un mismo hecho o cosa que es definido socialmente como uniforme. O sea, pues hay una uniformidad de algo socialmente establecida, pero pues hay una experiencia que pues va en distintas direcciones, ¿no? Algo importante, y voy como al último punto, la ambivalencia es algo que se experimenta, ¿no? En la interacción entre lo individual y lo social. Ahora pues abordaré un poco más sobre esto, ¿no? La ambivalencia no es algo que solamente se sucede o aparece ante el sujeto, sino que es algo que se experimenta. La experiencia ambivalente se puede traducir en acciones, actitudes, creencias y o sentimientos ambivalentes. Es decir, que si bien la ambivalencia tiene su origen en lo externo al sujeto, es en la experiencia de la persona donde se manifiesta y emerge. Si no hacemos un enfoque en la experiencia, pues la ambivalencia no tiene pues, sentido desde mi punto de análisis. Yo la ambivalencia la manejo a dos niveles, a partir de la situacionalidad y la temporalidad. El primero de ellos es la situacionalidad, que pues se refiere un poco al debate sociológico tradicional de lo micro y lo macro, ¿no? Esta relación entre lo individual y lo particular, con lo social y lo estructural, ¿no? Lo macro y lo micro. Me baso mucho en el trabajo de George Simmels, para Simmel se generan tensiones en el hecho de que los sujetos somos al mismo tiempo un ser individual y un ser social, así como un ser para la sociedad y un ser reflejo de la misma. Simmel nos habla de que pues, en estas tensiones pues, se generan una serie de vacíos, y los vacíos pues, no son vacíos en sí, sino que también es algo, ¿no? El vacío no es la ausencia de algo, sino la construcción de un nuevo proceso. La identidad del yo no se construye en esencias,
sino que está demarcada por la pluralidad de experiencias en la que se constituye, generando que la misma sea siempre fluida, cambiante y ambivalente. Ya, pues hablamos de identidades pues, marcadas por una serie de contradicciones, ambigüedades y ambivalencias. Luego manejo así como sería como una estructura, ¿no? En la cual, pues, por un lado, la ambivalencia se construye en esa relación entre lo micro y lo macro, también está atravesada por la temporalidad. Tanto lo micro como lo macro, como lo meso, si también lo podemos como incorporar ahí, están atravesados por unos ejes temporales. Que en este sentido, pues, yo retomo la propuesta, por ejemplo, de Marcela Lagarde, cuando ella trabaja el concepto de sincretismo de género para la experiencia de las mujeres, en las cuales, pues, desde la propuesta de Marcela Lagarde, pues, hay un... Ay, perdón que tengo ruido aquí. em, un segundo. Sí, que me distrajo el ruido. Una disculpa. Marcela Lagarde nos habla de que las mujeres conviven con una serie de tradiciones que las amarran a ciertas estructuras, pero al mismo tiempo con ciertas ideas de mujer moderna. O sea, pues en las mujeres contemporáneas convive la noción de la mujer empoderada, libre, pues con una sexualidad más empoderada, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo que convive la visión de la feminidad tradicional, ¿no? La de la dama de casa, la de la mujer abnegada. Entonces, para Marcela Lagarde se constituye un sincretismo de género en el cual las mujeres tienen que habitar un limbo en el cual, pues, hagan lo que hagan, siempre van a ser cuestionadas de un lado o del otro. Y eso genera una serie de tensiones en las mujeres que es muy difícil de resolver. Y me gusta esta idea, traerlas para la idea del ser hombre, ¿no? Cómo los hombres podemos estar habitando una serie de mandatos que pues van en una dirección, pero al mismo tiempo conviven con mandatos tradicionales, ¿no? Y desde una propuesta más desde la sociología del tiempo, ¿no? A través de pues, autores como Norbert Elias, podríamos ir viendo que pues esta continuidad está siempre, ¿no? El futuro nunca reemplaza el pasado, sino que se va constituyendo, ¿no? Uno con el otro, conviviendo. Entonces eso genera una serie de tensiones. También pues incorporo un poco los 10 minutos. 10 minutos, ya. Gracias, Marco. Eh, el concepto de conciencia contradictoria que retoma Matthew Goodman de Antonio Gramsci, en el cual también habla un poco de lo mismo. Él vino a México, él creo que pues es de Canadá o Estados Unidos, ahí pues seguramente Marcos, Estados, seguramente Marcos Estados lo sé. Unidos. Estados Unidos. Muchas gracias. Él vino a México a ver al estereotipo de los machos, ¿no? Los machos mexicanos que pues son famosos, ¿no? En el mundo como un estereotipo, como una imagen, pero se encontró con una serie de vivencias, pues, que se escapaban de eso, ¿no? Entonces, pues, Matthew Goodman habla en este estudio, pues, entre varias cosas, que se llama Machos y Mandilones, pues, como de una serie de contradicciones y tensiones entre pues lo que los hombres han aprendido y los hombres han vivido, ¿no? Entre pues también una ambivalencia temporal. Entonces, a partir de estas dos ejes que pues están también en construcción, con distintas pues temáticas pues desde la sociología, pero que también han sido recogidas por varios estudios, principalmente los estudios feministas o de los estudios de género con enfoque pues en las experiencias de las mujeres, pues han tenido como mucho más énfasis en esta ambivalencia temporal. En el caso de los hombres, pues ha sido un poco menos desde lo que pues, yo he podido ver, aunque hay algunos estudios como de estos que manejan el concepto de masculinidades híbridas, aunque no le ponen tanto énfasis en la temporalidad. Pero bueno, ahí un poco voy elaborando estos dos ejes entre pues lo macro y lo micro y el eje temporal de pasado, presente y futuro. A partir de ello, pues analizo los discursos de los jóvenes, en los cuales pues hago un análisis pues interno de cada una de las entrevistas, luego salgo a ver el común de las 20 entrevistas para el caso español y luego vuelvo nuevamente a analizar internamente cada una de las entrevistas a partir de los resultados generales, o sea, salgo y entro de lo individual a lo particular, que también es parte, ¿no? de este enfoque ambivalente desde la situacionalidad. Entonces, pues para el caso de la experiencia española, pues se encuentra pues una ambivalencia situacional en la contradicción del pensamiento de lo social con lo particular para el caso de los celos y el consentimiento social.
Algo que tiene como mucho resultado del uso, por ejemplo, de las viñetas en este estudio, es que permite, por ejemplo, analizar lo particular, tanto pues en la experiencia de la viñeta y cómo las experiencias de la viñeta se han ido viviendo pues en la experiencia de cada uno de los jóvenes. Y a la par se van haciendo una serie de preguntas generales sobre pues, distintos temas como puede ser el consentimiento, los celos, la masculinidad, la violencia de género. Entonces, eso permite ver cómo las chicas y los chicos tienen un discurso en el marco de lo general como muy claro en cuanto pues a todo lo que tiene que ver con el tema de los celos, como una condena muy clara al tema de los celos, al tema de la necesidad del consentimiento sexual, pero luego cuando vamos al plano de lo particular y de las experiencias personales, pues esa condena no está tan clara y hay muchos discursos de aceptación y, sí, y normalización. Entonces, pues ahí tenemos a la hora de pensar en intervención, cómo hacemos ese enlace, ¿no? Entre lo global, entre lo macro, hacia lo micro, porque tenemos en lo macro pues una serie de conocimientos que los y las jóvenes pues tienen ahí presentes, que hay sabiendo una serie de dificultades para traducir en las experiencias particulares. En la parte de la temporalidad, pues encontramos pues la cuestión que tiene que ver con la sexualidad y el cuerpo de las mujeres y también lo que tiene que ver cómo tienen que ser las relaciones de pareja. Sigue habiendo estas ideas pues de que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres tiene que ser de una manera. Aquí en México se habla mucho de la buena y la mala mujer, ¿no? Que ahí están las mujeres de bien, que son con la que me voy a casar, con la que voy a tener hijos, y están las mujeres de mal, que son pues las que pues tienen un comportamiento sexual más libre, ¿no? Eso está como en el imaginario social mexicano y también pues en el uruguayo también está presente, ¿no? Dentro de mi conocimiento. Entonces, ¿cómo están esas creencias todavía presentes a la par que están conviviendo con las creencias y sobre, pues, no, que las mujeres tienen el derecho, pues, a vestirse como quieran, a tener una sexualidad libre? Existen esas tensiones, ¿no? Y lo mismo con las formas en las cuales se relacionan las relaciones de pareja, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema también de los celos, ¿no? Del control, de cómo, pues, el tema de la lealtad de la pareja. 5 5 minutos. minutos. Gracias. También pues hay una serie de valoraciones diferentes en cuanto pues a valorar diferentemente pues los distintos tipos de violencias y algo que también pues en el momento que se estaba haciendo el análisis decidí introducir es el análisis de las coherencias, ¿no? Estos discursos que no presentan esas ambivalencias. Y pues algo importante, y bueno, esto no lo mencioné, se usan tres variables para ver a la población, ¿no? Que sean pues población general, que no sean pues universitarios, población universitaria, pero también se hizo una serie de entrevistas con chicas y chicos vinculados al activismo en temas de género o violencia contra las mujeres. Entonces, pues, cuanto más cercanía hay con los temas de activismo de género, pues hay menos contradicciones o menos ambivalencias en los discursos. A la par, pues el ser varón de población general también presenta un discurso coherente, pero un discurso coherente en la dirección contraria a las de los activismos, sino pues hay como una constante, por ejemplo, dificultad para ver el nivel macro de los problemas, ¿no? De las violencias, como una constante individualización o personalización de las causas, los motivos de por qué van sucediendo los temas de violencia y una dificultad muy grande para poder ver pues en los procesos históricos o sociales que los atraviesan. Voy a avanzar un poco más rápido un poco aquí estaba lo que comentaba antes, para presentar los avances de México y las conclusiones de cierre. Pues aquí en México, de momento, pues estos son avances preliminares, recién acabo de terminar el trabajo de campo, eh, pues se repiten muchas de las ambivalencias vistas en los jóvenes españoles en cuanto pues, al tema de la justificación de los celos, el ejercicio del control, la representación de las mujeres. Hay una ambivalencia temporal sobre el imaginario del ser hombre, entre lo negativo, del machismo y las violencias, y lo positivo del valor del respeto y la probaduría.
O sea, cuando se piensa mucho, por ejemplo, en el imaginario tradicional de ser hombre, pues constantemente hay como una cuestión negativa. Prácticamente chicos y chicas de todas las categorías que se trabajan, pues tienen una visión negativa de lo que es ser hombre, que eso creo que también es un tema bastante interesante para analizar. Pero también a la par que está esa visión negativa, también hay una valoración positiva de ese imaginario masculino que tiene que ver con el respeto y con la proveeduría, con la capacidad de ser proveedor, sobre todo en un contexto actual en el cual pues para los hombres jóvenes es muy difícil alcanzar pues esa capacidad de proveeduría. También hay una ambivalencia situacional entre los privilegios como algo social e histórico, pero también la vinculación que hay en jóvenes de los costes de la masculinidad como algo que los hombres viven en particular. O sea, pues los jóvenes tienen como muy incorporado pues un discurso feminista, por decirlo de alguna manera, como un espíritu feminista que está en el imaginario de los jóvenes como de los hombres como algo negativo vinculado a los privilegios, pero también hay toda una condición vinculada pues a cómo los hombres viven una serie de malestares, de costes muy en lo particular, y eso genera una ambivalencia discursiva. Los varones son críticos con la masculinidad del pasado, pero no tanto con las contemporáneas, y elaboran una caricatura del hombre malo del pasado, que pues también es importante pues también como para analizar. Y como reflexiones finales, pues es en nos dice Rossi Braidotti, que es en la resolución de las ambivalencias que se forman las identidades, por lo que identificar los puntos de conexión, desconexión, vacíos o puntos intermedios nos puede permitir abordar aquellos elementos en que se orientan los caminos de la masculinidad contemporánea. También es una posibilidad para identificar las tensiones y malestares y poder politizar con ellos, dirigiéndolos hacia caminos que construyan igualdad, no violencia y justicia social, en dirección opuesta a cómo pues, la extrema derecha en buena parte del continente y en Europa pues agarra estos puntos intermedios, estos vacíos que generan tensión y malestar en una dirección pues, que pues, genera como un retrotraimiento de la masculinidad. Estos puntos intermedios nos pueden permitir acercarnos a las incomodidades de los hombres, tanto para aquellos que se encuentran desorientados como quienes realizan un repliegue, identificando no solo los mandatos patriarcales presentes, sino aquellos pocos o muchos de resistencias a los mismos, y desde ellos pensar en nuevas estrategias de intervención, o sea, pues pensar un poco en aquellos elementos que bueno, en este caso los jóvenes, están planteando de resistencia a los modelos tradicionales, no solamente quedarnos con cómo están presentes, habitando todavía aquellos modelos tradicionales, sino como también hay como contradiscursos a la par, ¿no? Discursos ambivalentes. Entonces, pues en esa ambivalencia, pues también a sacar algo positivo también de esa ambivalencia, hacernos fuertes en ella y también pues retomar esos elementos de resistencia que puedan estar participando en menor o mayor medida. Entonces, pues eso sería todo de mi parte, espero haber cumplido con el tiempo. Y pues para quienes están presentes, pues yo me tengo que retirar. Voy a ver si puedo conectarme y estar atento por si hay alguna pregunta, pero haré lo posible por ello, pero no es seguro. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, todos, todos. Gracias, Ismael. Gracias, Isso Ismael. seria impossível em 10 minutos. Para alcançar a los 20 ya fue un desafío, pero muy bien. Y yo veo puntos de conexión con otras investigaciones realizadas en Brasil, pero después intercambiamos un poco más de reflexiones. Quería, Pancho. sí, quería decir que disfrutamos la presentación y también el ruido de los pájaros. Muchas Así gracias. es. Perdón que estoy aquí, no está el momento, pasó No, gente y me no, desorientó. no pasa Pasa nada, nada. no pasa nada. Se disfrutó, se disfrutó. Les dejo mi correo aquí por cualquier cosa y voy a intentar conectarme ahora cuando llegue a la universidad Ok, y a ver si perfecto. puedo estar atento. Muchas gracias a todos, todos. Chao, Ismael. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Suerte. Alejandra, pasamos entonces a segunda presentación, que son los avances en la validación del Papa. Escala de evaluación de depresión perinatal paterna. Sí, voy a presentar ahí. Sí. Ya. Te aviso cuando complete 10 minutos y después a los 15 también. Perfecto, muchas gracias. No sé por qué esto se pasa solo, pero bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias
esta oportunidad de presentarles junto al equipo con el que estamos trabajando, que es Francisca Pérez, Felipe Ayala, Norma Silva y Rodrigo Morales. Desde la Universidad Alberto Hurtado hemos estado trabajando en la validación del PAPA y del PAMA, que son estas escalas de evaluación de la depresión perinatal paterna y materna. Comentarles, comentarles que, bueno, que en primer lugar acá en Chile el foco de la depresión perinatal está puesto en la mujer, ¿no? Como probablemente puede ocurrir en otros países. Y durante el embarazo se registra, ¿no es cierto?, que los cuadros depresivos en mujeres tienen una prevalencia entre 7 a 15% en países de ingresos altos y 19 a 25% en ingresos, en países con ingresos medios y bajos. Y en el posparto esta prevalencia se aproxima a un 10% en países de ingresos altos y al 20% en países de ingresos medios y bajos. Y en Chile tenemos estudios que han, ¿no es cierto?, observado la depresión posparto en mujeres, y esta se alza a un 20,5% a las 8 semanas del posparto. Aquí se evalúa en el servicio público, se realiza la prueba del Edimburgo, pero que está enfocada solo en mujeres y se aplica en el segundo control de embarazo para las mujeres, y luego en el posparto también se aplica en el segundo mes del control con el niño o niña, y en el cuarto. Y esta pesquisa, ¿no es cierto?, llega a un 89% de las mujeres gestantes. A nivel nacional, y a pesar de que, ¿no es cierto?, la evidencia señala que durante el periodo perinatal el estado emocional de las madres y de los padres se influencia mutuamente, hay, ¿no es cierto?, y hay una correlación significativa entre los desórdenes depresivos de los padres y de las madres. No se ha realizado una pesquisa para los hombres, en este caso. ¿Por qué, no es cierto?, pensar en la depresión paterna? Esta sintomatología depresiva perinatal no solo impacta a la mujer, como decía yo anteriormente, sino que impacta la vida familiar, y existe evidencia que señala que afecta negativamente el desarrollo emocional, conductual y psicomotor de los bebés, niños y niñas, de la dinámica familiar y de la satisfacción marital. Y para los padres, no solo su propio estrés y sintomatología depresiva puede afectarle, sino que también el estrés de su pareja puede afectar negativamente su satisfacción en la relación, lo que tiene implicancias directas en la aparición de la sintomatología depresiva en el embarazo en ambos miembros de la pareja. Y esto puede reflejar futuros riesgos en la participación del padre en la crianza y en la coparentalidad. También vemos, ¿no es cierto?, que existen diferencias, ¿no es cierto?, o particularidades en la depresión paterna. En la evaluación de la afectividad paterna se considera, ¿no es cierto?, una manifestación distinta en el hombre que en la mujer, debido a las influencias psicosociales. Generalmente los hombres tienden a mostrar un sufrimiento emocional a través de síntomas externalizantes, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en estos resultados preliminares que les queremos presentar. Y entonces, generalmente los hombres muestran síntomas externalizantes y conductuales, más que, ¿no es cierto?, respuestas típicamente depresivas. En comparación con la depresión perinatal materna, la paterna se puede manifestar junto a otros trastornos que pudiesen estar enmascarando la depresión. Y en Chile se realizó un estudio respecto al significado subjetivo que los hombres le atribuyen a la paternidad y a la depresión, y se encontró que existe una dificultad de género para detectar sintomatología depresiva, ya que para ellos la depresión se suele asociar solo a sus expresiones más extremas,
y además esto puede ir en contra de ideas culturales relativas a su rol, a la paternidad, a la masculinidad, al rol de proveedor, y esto lo vuelve amenazante, vuelve amenazante el poder reconocer que puedan tener una depresión. Quiero, antes de la pregunta de investigación, como señalar que digamos, una necesidad importante que hemos encontrado como a nivel país, es la posibilidad de comenzar a hacer una pesquisa específica para hombres, ¿no? Y esa es la intención que hemos, o esa es la motivación principal que ha tenido este estudio, de poder validar, de poder realizar un estudio de validación con una escala que apunte directamente digamos, a disminuir estas diferencias cualitativas que existen en la expresión de la sintomatología masculina de depresión perinatal, y por lo tanto se hace muy importante poder tener un instrumento que logre realizar esa pesquisa de una manera, ¿no es cierto?, más atingente. Se han hecho intentos, por ejemplo, de validar para padres la escala de Edimburgo, y sí se han encontrado, ¿no es cierto?, que tiene una buena sensibilidad, pero se ha sugerido que el Edimburgo puede no ser apropiado para la depresión leve o menor en hombres y para el trastorno de ansiedad. Bueno, entonces, pasando a la pregunta de esta investigación, nuestra pregunta apunta a encontrar cuáles son las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad de la escala de evaluación perinatal de la afectividad paterna, en su sigla en inglés PAPA, y materna, PAMA. Estas son dos escalas diferentes, una apunta a hombres y una apunta a mujeres, pero las preguntas son las mismas, y tiene una versión prenatal, que es la que nosotros estamos validando ahora. También hay una versión postnatal. Y esto, ¿no es cierto?, queremos investigarlo en padres que viven en Chile, que se encuentran en el segundo o tercer trimestre de gestación. Nuestro objetivo general es contribuir a la validación y a la difusión de la escala de evaluación perinatal de la afectividad paterna y materna en su versión prenatal para ser utilizada en la población chilena. Tenemos como objetivo específico poder establecer la correlación entre los resultados del PAPA y PAMA, y poder establecer la consistencia interna del instrumento. Y en cuanto a la metodología, se realizará un estudio cuantitativo, transversal y correlacional. Nuestra muestra, esperamos, ¿no es cierto?, tener una muestra mínima de 100 hombres y de 100 mujeres, quienes están siendo contactados a través de informantes clave, redes sociales, técnicas de bola de nieve, y la aplicación la estamos realizando a través de Google Forms. Es ahí donde deben contestar todos los instrumentos. Ya Felipe les contará más en detalle cuáles son los instrumentos con los que estamos trabajando. Los criterios de inclusión son la mayoría de edad, residencia en Chile y estar cursando el segundo o tercer trimestre de embarazo, y se excluyen casos en que se presente un embarazo de riesgo, problemas graves de salud o a quienes presenten antecedentes de desórdenes psiquiátricos. A la actualidad tenemos, aquí ustedes pueden ver ahí aquí, ¿no es cierto?, tenemos 48 mujeres que han contestado todas las pruebas, y 16 hombres. Estamos también con esa dificultad. Las mujeres contestan más que los hombres, a pesar de que hemos invitado también a que las parejas contesten. Eso es algo que hemos discutido bastante en equipo, de por qué los hombres no se motivan a contestar. Bien. Bueno, ahora les vamos a mostrar un poco cómo es la escala PAPA. Parte con esta consigna general que dice cómo se ha estado sintiendo durante las últimas 2 semanas,
y tiene estas 4 opciones de respuesta. Para nada, un poco, moderadamente y mucho. Entonces cada uno de estos ítems que aparece ahí van seguidos de estas 4 alternativas que deben elegir, ¿cierto? Y marcar a través de Google Form. Estas 8 ítems evalúan ansiedad, depresión, estrés, irritabilidad, perdón, problemas relacionales, diádicos de la pareja parental, malestares físicos, problemas fisiológicos, adicciones o conductas de riesgo. También hay otros, si puedes pasar por favor, Alejandra, hay otros ítems cualitativos que permiten al entrevistado explayarse un poco más, contestar de forma más personal, ¿cierto? Que dice, ¿usted cree que estas respuestas tienen que ver con que se convertirán padres? Y la otra, si hay otras preguntas o palabras que pudieran describir mejor la experiencia de estas 2 últimas semanas, ¿cierto? Y ahí el espacio para contestar es mucho más amplio incluso que el que aparece aquí en la presentación. Por lo mismo nosotros para esta presentación de resultados preliminares ocupamos solamente los ítems que mostramos anteriormente, que tienen esta escala Likert. Pasa, por favor. 10 minutos, Felipe. Gracias. Para la validación, en el fondo se busca correlacionar los resultados de estos diferentes instrumentos con el PAPA y el PAMA, ¿cierto? Un cuestionario sociodemográfico que nos permite identificar a quien responde, ¿cierto? Socialmente, con datos generales. El CSD, que nos permite comparar los síntomas depresivos del PAPA y el PAMA. El SCL90, que nos permite comparar los síntomas, los problemas fisiológicos, perdón, el PSS, los síntomas de estrés, el DAS, nos permite comparar los problemas diádicos de la relación parental, de la pareja parental, y la escala de depresión postparto también nos permite comparar también los síntomas de depresión. En el fondo, todo esto se van a correlacionar finalmente para la validación con los resultados que tengamos en el PAPA o PAMA. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, la comparación de los resultados preliminares, como decía Alejandra, tenemos 48 mujeres y 16 hombres, y encontramos una diferencia significativa en el ítem 7G, el cual evalúa problemas del sueño, alimentación o del deseo sexual. Este es el único ítem que encontramos una diferencia significativa, además del 4G, que es una diferencia que no alcanza a ser significativa, pero nosotros imaginamos que al aumentar la muestra, probablemente esta diferencia podría aumentar y llegar a ser significativa, ya que está muy cercana al nivel de diferencia significativa, y ahí se mide irritabilidad y enojo. Pero lo que podemos interpretar de forma general de estos resultados es que la mayoría de los síntomas depresivo y ansioso no presentan gran diferencia de género. Al medirlos con este instrumento, por supuesto, se puede ver que son compartidos en la etapa prenatal estos síntomas, y que probablemente la diferencia de sintomatología física que aparece en el 7G tenga más que ver precisamente con el proceso físico del embarazo que obviamente vive la madre. Entonces se refuerza la idea de que es necesario evaluar a ambos padres durante el periodo prenatal. Pasa a la siguiente, por favor. Gracias. También evaluamos la consistencia interna, que nos arroja un alfa de Cronbach de 0.80, o sea, 845, que es un coeficiente de estabilidad lo suficientemente alto para decir que los ítems están correlacionados entre sí, y que por ende miden la depresión prenatal paterna, que es el constructo que dicen medir, ¿cierto? Y pasa por... Entonces todo esto, esta validación, como decía también Alejandra, atraviesa todos estos conceptos que aparecen en la primera lista, ¿cierto? Porque como sociedad hemos ido avanzando en temáticas de género, en el abordaje de los problemas de salud perinatal. Sin embargo, todavía no somos capaces de visibilizar el embarazo como una crisis normativa vital que dentro del desarrollo de las personas sabemos que se va a dar, y en ese sentido podríamos generar una prevención, generar un abordaje preventivo que anticipe estas posibles consecuencias en la salud mental de la pareja y obviamente también de los padres, ¿cierto?
Y en ese sentido podría promover una mayor participación de los padres. No significa solamente generar una mayor equidad y corresponsabilidad, no solamente avanzar en estos temas, sino también anticipar y prevenir los problemas que sabemos que podrían generarse en la pareja parental, y también las posibles consecuencias en salud mental que se podrían generar en los futuros padres. Entonces todo esto está, como decía Alejandro, también tenemos la intención de difundir el primer instrumento creado para detectar cambios afectivos en el periodo perinatal en padres, sobre todo considerando la especificidad de la manifestación de estos síntomas en padres, en la población masculina, y que nos parece importante considerando nuestro hallazgo de que cerca de un 20% de la población masculina estaría presentando síntomas depresivos perinatales, y lo cual no está siendo investigado ni medido. Y esta misma validación podría contribuir a generar e iniciar este tamizaje en el sistema primario de salud, así como se hace actualmente en el periodo postnatal solo en mujeres, hacerlo en el periodo perinatal y en ambos padres. Entonces así podríamos tener información y un abordaje preventivo en la pareja parental, no solo postnatal y en la madre. Lo que aportaría también, es cierto, en involucrar y en generar toda una... yo creo que en ese sentido también la dificultad que tenemos para generar participación de los padres en responder estas encuestas o estos cuestionarios tiene que ver un poco también con eso, la interpretación que como equipo hemos llegado, que ha quedado normalmente fuera del espacio de crianza, los padres, y en general se asocia más al rol, como decía quien expuso recién, al rol de proveedor. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, finalmente les presento, ahí está el equipo, que como ven, somos un equipo bien grande, incluso, no, están todos, ¿sí? Estamos todos ahí, todo un grupo de psicólogos bien grande, y uno de los afiches que tenemos 3 afiches, hicimos un afiche por cada diada, ¿cierto? Padre, bebé, mamá, bebé, y padre, madre y bebé, para poder compartirlo por redes con diferentes direcciones, por decirlo así, apuntando a los diferentes padres. Y en este caso le mostramos el masculino, ya que el que más nos ha costado conseguir. Pero bueno, la idea de estos avances, de esta búsqueda hacia la involucración, involucrar al padre en la crianza, tiene que ver con esto, con ir incluyéndolo como de forma más normal dentro de la discusión de estos temas, algo que hasta ahora en el país al menos no es normal, no es lo más cotidiano. Eso es la presentación, espero haber alcanzado en el tiempo. Perfecto, Felipe, gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Felipe, y todo el equipo. Así, como mencionaba Pancho, fascinante. Yo tengo un par de curiosidades, pero vamos a ver la presentación de Francisco Aguayo y después abrimos para una conversación. Pancho. Ok, vamos a poner una presentación aquí. No la encuentro. Ahí está. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Bueno, les voy a contar algunos resultados de la encuesta Images que realizamos en Bolivia. La encuesta Images de masculinidades e igualdad de género se ha realizado en un montón de países. A mí me tocó, el caso chileno participó en la primera ronda, también el caso brasilero. Esto por ahí por el 2009 creo, entonces ya lleva un tiempo. Nos tocó participar ahí en la elaboración del cuestionario, etcétera, y entonces me invitaron a participar en este proyecto en Bolivia, que no solamente comprendía la encuesta, sino que se trataba de un proyecto mayor. Se hizo un estudio con hombres indígenas, un estudio cualitativo. Les traigo 2 ejemplos sobre eso.
Hicimos también trabajo de prevención de violencia de género con talleres y formando personal, y también un trabajo sobre paternidad. Esto como 2 o 3 años antes de la pandemia. Después vino la pandemia y lo personal fue muy, muy fuerte el golpe de no poder seguir yendo a trabajar a Bolivia, y la verdad no pudimos ir nunca más, y el proyecto también se vio muy, muy truncado, muy interrumpido. Felizmente habíamos hecho el trabajo de campo de la encuesta Images, así que pudimos analizar los datos. Entonces, yo les traigo hoy día algunos datos de esta encuesta que hicimos a nivel nacional sobre masculinidades en Bolivia. Pero antes, como de motivación, les traje 2 o 3 citas del estudio cualitativo que hicimos con hombres indígenas, también en Bolivia. Decía un hombre quechua: mi abuelo se ha criado en el campo y él tenía otra mentalidad machista, pero mi padre ya no tanto, ha cambiado. Mi abuelo, por ejemplo, él quería que su mujer esté en la casa y punto. Mi padre más o menos, pero yo en lo personal quiero que mi pareja sea profesional, que tenga sus cosas y no una persona que sea una carga. El mundo va cambiando. Bueno, me parece muy interesante aquí cómo plantea esta idea de que hay el machismo boliviano está cambiando de generación en generación. Un hombre guarayo dice: en una asamblea o en una reunión a veces el esposo le prohíbe opinar a la mujer. Eso ya no debe existir, porque todos tenemos derecho de hablar, de opinar. Existe esta situación en todas las comunidades. Hay todavía de eso. El mismo dirigente, sabiendo que tiene derecho las mujeres de hablar, de opinar, le prohíbe todavía. Dentro de la dirigencia, del orgánico, los dirigentes todavía son machistas con sus dirigentes. Eso antes era peor. No tenía la palabra la mujer para una reunión, estaba prohibido. Y la tercera cita, entonces, un hombre aymara: creo que si bien existe una cierta modificación y transformación, así sea de manera muy parcial, creo que la identidad masculina es quizás cada vez más cuestionada, quizás cada vez más arrinconada, quizás cada vez más en jaque. Entonces, es probable que en las futuras generaciones esa identidad masculina sufra transformaciones importantes. Me gustó esta idea de que los hombres estaban en jaque o arrinconados, ¿no? Bueno, ahí Lucho Fabre en Argentina está hablando de la masculinidad incomodada. Nosotros acá usamos esta idea de la masculinidad interpelada, por ejemplo. Bueno, les cuento ahora directamente sobre la encuesta. Se hizo a nivel nacional, buscábamos representatividad de todos los hombres y mujeres de 18 a 59 años. Se intencionó tener una muestra mayor de población indígena. Ahí se hizo un trabajo específico para tener una submuestra importante de esas poblaciones, mayor que el porcentaje que hay a nivel nacional, ¿no? El cuestionario se basó en el cuestionario Images, pero obviamente con algunas adaptaciones como se hace en todos los países. El trabajo a campo lo hicimos entre abril y mayo del año 2019, o sea, pocos meses antes de la pandemia, medio año antes. Hicimos capacitaciones a las encuestadoras, los encuestadores, encuestadoras mujeres encuestaban a mujeres, y encuestadores hombres encuestaban a hombres, y también no se encuestaba a hombres y mujeres de la misma comunidad, buscando que, como había muchas preguntas sobre violencia, sobre todo por ese tema, buscando que nadie pudiera como sufrir, sobre todo una mujer, sufrir una consecuencia porque su pareja se enteró de qué trataba el cuestionario. Bueno, los análisis de datos, yo lo que voy a mostrar hoy día son más bien datos descriptivos, pero se han hecho algunos análisis bivariados y multivariados. Igual les voy a mostrar algunos factores en un momento más. Y voy a pasar a contarles algunos datos. Veamos, por ejemplo, cómo frente a uno de los ítems de la escala GEM, de la escala de actitudes de género, que dice así: el papel más importante de una mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia. Podemos ver en la parte baja cómo 4 de cada 10 mujeres apoyaba esa afirmación, total o parcialmente, y la mitad de los hombres. O sea, tenía
mayor apoyo en el caso de los hombres. Es interesante, bueno, encontramos con contradicciones, que cuando hicimos el primer estudio hace más de 10 años, aparecían muchas mayores actitudes machistas. Es interesante cómo era contradictorio. Acá le mostré tal vez el ítem que es más intencionado, digamos, más grueso, más grosero, pero en muchos casos aparecía un discurso como políticamente correcto. Y una de las hipótesis es que en Bolivia había una política de despatriarcalización, una política que ha abordado los temas de género de manera muy enfática en los últimos años. O sea, había un compromiso desde el poder político, de la clase política, de instalar el tema. Por ejemplo, han tenido políticas muy agresivas con el tema de la participación de las mujeres en política. De hecho, un hombre que ha estado condenado por violencia de género en Bolivia no puede participar más, no puede presentarse nunca más como candidato. Cerca de un quinto de los entrevistados defiende el patriarcado doméstico en las decisiones. Aproximadamente 2 de cada 5 hombres y mujeres apoyan la afirmación: los hombres deberían tener la última palabra sobre las decisiones del hogar. Les muestro ahora unos datos sobre paternidad. Es interesante que aquellos porque entrevistamos hombres y mujeres, ¿no?, que tuvieron un papá involucrado, aquellos hombres que tuvieron un papá involucrado participan mucho más en tareas domésticas en su vida actual. Ese es un cruce bastante interesante. Otro dato es que en la generación anterior, casi la mitad, su padre no estaba cercano a la crianza, y ocurría lo mismo con la muestra actual, es decir, con los encuestados o entrevistados. Casi la mitad de los hombres no vive con los hijos y no tiene cercanía con la crianza de sus hijos, lo que nos dice muchas cosas, ¿no?, sobre la organización, sobre todo sobre el orden de género que existe, que permanece hoy día en Bolivia. Otro tema interesante que ha aparecido consistentemente en las distintas encuestas Images tiene que ver con la distinta percepción o respuesta de hombres y mujeres frente a ítems similares o preguntas similares. Entonces hay una pregunta sobre el cuidado diario de los hijos. Entonces a los hombres se les pregunta cuán involucrados están, y más de la mitad dice que está muy involucrado en el cuidado diario, pero cuando le preguntamos a las mujeres sobre la participación de sus parejas hombres, solamente un tercio de ellas dice que el padre, su pareja, el padre de sus hijos, está muy involucrado en las tareas de cuidado diario. Y en otras tareas, aquí se pregunta por alguna de estas tareas: lavar la ropa, limpiar la casa, limpiar el baño, cocinar para el hogar, misma cosa. Los hombres aparecen con mucho mayor autorreporte que lo que las mujeres dicen que los hombres participan. Entonces, este es un asunto bien interesante, que nos abre preguntas metodológicas también, pero súper importante, y fue la apuesta desde el inicio de la encuesta IMED, de tener muestras de hombres y mujeres justamente para poder confirmar cuánto criterio de realidad había en el autorreporte de los hombres. Podemos pensar también que es más fiel el dato de las mujeres, ya que sabemos que son ellas las que pasan mucho mayor tiempo haciendo tareas de cuidado o tareas domésticas. Esa me la voy a saltar. Ahí, bueno, hay mucha información ahí en el gráfico, pero lo que les quiero mostrar acá es que hay un listado de tareas domésticas. Entonces ustedes pueden ver en rojo la participación del hombre según él, y acá la participación del hombre según las mujeres, ¿no? Entonces, en general, se ve que ellas dicen que participan un poco menos los hombres que lo que ellos dicen que participan, pero fíjense, donde más participan los hombres es reparaciones en el hogar, recoger agua, buscar leña, buscar forraje o pasto para los animales, administrar las finanzas. Y fíjense lo bajísima que es la participación aquí
en rojo está donde él está principalmente a cargo, y en celeste que lo hacen de manera compartida, en azul oscuro que lo hace principalmente la mujer. Entonces, fíjense lo baja que es la participación en lavado de ropa, en limpieza de la casa, en limpiar el baño, en cocinar o ayudar para el hogar. Etc. Son muy pocos los hombres que están principalmente a cargo de ese tipo de tareas. Acá, 10 minutos, Pancho. gracias. Acá les muestro datos comparados. Eso está en otro informe que les dejé el link ahí. Y ustedes pueden, es sobre el mismo asunto. Y Bolivia, se me perdió Bolivia. Acá está Chile, acá está Bolivia, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que en azul está que los hombres hacen cero tareas. Y ustedes pueden ver como en algunos países, por ejemplo, Egipto, Pakistán, Ruanda, Marruecos, Bangladesh, etcétera, un largo listado, los hombres casi no hacen tareas domésticas. En cambio, en Brasil, en Chile, en Bolivia, hay mayor involucramiento. Eso también para que tengamos una idea de comparada de este tipo de datos, y que nos permite ubicar cómo está acá cada país frente al escenario internacional. Y bueno, acá también podemos ver cómo es la diferente percepción de hombres y mujeres. Acá tenemos el dato de Bolivia. Entonces, en rojo que el reporte de los hombres, de que se hizo igualitariamente las tareas, pero en naranjo el reporte de las mujeres, y siempre entonces el reporte de las mujeres es menor que el autorreporte de los hombres. Entonces, sumamente importante contar con el dato de las mujeres, y los hombres tienden a inflar, al parecer, las tareas que hacen en casa. En el tema de violencia, ¿qué encontramos? Bueno, primero que así como en otras encuestas Images, que hay mucha exposición a la violencia. Piensen que 1 de cada 10 hombres estuvo alguna vez involucrado en una pelea con pistola, con cuchillo, con arma. La mitad de los hombres fue golpeado en el contexto de una pelea o riña en la calle, y 6 de cada 10 vio a alguien siendo golpeado como parte de una pelea. En el tema de las experiencias sexuales, fíjense, para 20% de las mujeres, la primera experiencia sexual fue forzada, sin consentimiento. Pero tenemos un número importante de hombres, un 7,4%. Acá sobre este tema se habla poco, digamos. Los estudios de la encuesta Images nos ha permitido revelar que los hombres también sufren abuso sexual, y además hemos encontrado cruces dramáticos, ¿no? Como mayores problemas de salud mental después en su vida, ideación de suicidio, y también mayor perpetración de violencia. Fíjense las actitudes de género hacia la violencia. El doble de hombres que mujeres apoyaba esta afirmación. Hay motivos o momentos en que una mujer merece ser golpeada, pero en esta encuesta incluimos no solo preguntas de actitudes de género, sino también algunos ítems que tenían que ver con normas de género. O sea, ¿cómo pensamos que estas cosas se dan en la comunidad? La mayoría de las personas en mi comunidad toleran o aprueban que los hombres golpeen a su esposa, y cerca de un cuarto de hombres y mujeres está de acuerdo con esa afirmación. La mayoría de los hombres en mi comunidad golpean a sus parejas, y fíjense, 43% casi de los hombres y 49% de las mujeres estuvo de acuerdo. Entonces, la violencia es algo que está ahí, que es frecuente, que les aparece como que en la comunidad algo frecuente, y tenemos que repensar también el tipo de ítems que ocupamos, porque cuando usamos ítems de actitudes, quizás no estamos acercándonos tanto al fenómeno. ¿Qué pasó en el tema de la violencia física? Tenemos ahí como el autorreporte de los hombres fue un 22%, y el de uso de violencia física alguna vez contra una pareja mujer, 31% de las mujeres dice que fue violentada. Y bueno, ocupamos la escala de la OMS, hay preguntas sumamente específicas. Por ejemplo, fue pateado, arrastrado, o le dio una paliza, o recibió una paliza, ¿no?
También aparece el tema del control, lo medimos, y también aparece como un gran problema. 61% de los hombres admiten utilizar al menos uno de los siguientes comportamientos, como ejercer más poder de decisión, decidir con quién puede estar su pareja mujer, que necesita saber dónde está su pareja mujer todo el tiempo. Imagínense, un cuarto respondió que sí, etcétera. Aquí les muestro el tema de los factores. Voy a fijarme en la violencia física y en la violencia sexual, pero bueno, hay mayor violencia física en los hombres mayores, en aquellos que pasaron por educación militar o castrense o policial, en aquellos que tienen mayor precariedad económica y mayor autorreporte de ejercicio de violencia física, aquellos que sufrieron maltrato infantil, aquellos que tienen un padre de baja escolaridad, también aquellos con baja actitudes de género, o sea, con actitudes más inequitativas de género, también ejercen más violencia, tal como se ha encontrado en otras encuestas Images. En el caso de la violencia sexual, fíjense, la edad, haber sido testigos de violencias a la madre, también las actitudes inequitativas de género, también conflicto con la pareja. Esos son algunos de los factores en los análisis multivariados. Me voy acercando hacia el final. En cuanto a ser testigo, fíjense, 46% de los hombres y 43% de las mujeres escuchó o vio cómo su padre o la pareja, la mamá, le gritaba, insultaba, humillaba, y un tercio de hombres y mujeres directamente vio violencia física contra su madre. Acá lo interesante es, aparte de ese dato, es que es mucho mayor el uso de violencia física en aquel subgrupo de hombres que fue testigo de violencia física hacia la madre en la infancia. Este es uno de los datos más relevantes de la encuesta Images, ¿no? Relevar la importancia de haber sido testigo de violencia física contra la mamá. Y eso se encontró prácticamente en todas las encuestas que se han hecho por país en el mundo. Eso es muy consistente el dato. Esta es la última diapositiva. Estos son datos de uso de castigo físico con los hijos, y ustedes pueden ver que el 57% de los hombres y mujeres piensan que la mayoría de los padres en su comunidad o vecindario castigan físicamente a los hijos, y aquí están los autorreportes, en ambos casos, abofetearlos, un cuarto de los hombres y un tercio de las mujeres, golpear o abofetear en cualquier parte del cuerpo con la mano o el puño, un cuarto de los hombres, 27% de las mujeres. Entonces, bueno, el problema de la violencia está muy presente a distintos niveles de la violencia doméstica en Bolivia. Esos son algunos de los datos que les quería compartir. Gracias, Pancho, por el tiempo, ¿no? Es muy interesante ver los diálogos entre los hallazgos de Bolivia y los otros de América Latina, pero también, ¿no? Como mostrabas ahora, al final, también de otros países, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de participar del equipo de Brasil, al mismo tiempo de Chile y de México hace unos años, ¿no? Entonces es interesante ver la consistencia. Son en el horario brasileño, a las 7:07, a las 5:07 en horario de Ecuador, y tenemos ahí una hora para discusiones y reflexiones sobre los trabajos. Por lo que veo, Ismael no pudo regresar todavía. Yo tenía algunas curiosidades sobre la escala. Bien, primero felicitarles porque es un trabajo tremendo, ¿no? Así, no solamente de importancia, pero también como es un reto, ¿no? Como involucrar a los hombres que contesten ese tipo de encuesta, ¿no? Entonces, primero quería, así, Alejandra ha mencionado un poco, ¿no? De las reflexiones del grupo, por qué es tan difícil, ¿no? Involucrar a los hombres en ese tipo de encuesta. Entonces, me gustaría saber un poco más, ¿no? sobre las reflexiones. ¿Hay algún rango etario para contestar la encuesta? O, por ejemplo, papás adolescentes podrían Mayores de edad. contestar. Eso es una pregunta. Sí.
y las otras dos tienen que ver con si de alguna manera hay algo involucrado, algo relacionado al tipo de relación que tiene con esa mujer. O sea, si viven juntos, si están embarazados pero no tienen una relación, ¿no?, de matrimonio, ¿cómo manejan eso? Y por último, o sea, si se identifica un hombre o una mujer con depresión, ¿qué se hace? O sea, ¿hay algún tipo de grupo o servicio, ¿no?, como referencia para enviarles, ¿no?, para apoyo, algún tipo de apoyo? Entonces eran mis curiosidades. Sí, puedo partir yo en cuanto a la edad, sí, desde 18 en adelante. No estamos evaluando adolescentes ni embarazos adolescentes. O sea, aunque desde 18 igual podrían pensar que son medio adolescentes, pero desde 18 en adelante es la edad de contestar la encuesta. En general, como ha sido una convocatoria a través de redes sociales y de nuestras propias redes, entonces han llegado, como decíamos, 48, han contestado 48 mujeres, 16 hombres, y en general los hombres que contestan son las parejas de las mujeres, y ha sido difícil que más parejas contesten, porque si ustedes piensan, ¿no es cierto?, 48 mujeres, y de esas mujeres, solo de las que contestaron, solo 2 no tienen pareja. Entonces, si uno revisa nosotros lo que hacemos es revisar la base, enviarles, ¿no es cierto?, una solicitud a las mujeres para que convenzan a su pareja de contestar. La mayoría convive, muchas están casadas o conviven, o hay algunas que tienen pareja pero no conviven. Eso también está dentro de la muestra. Pero, bueno, ha sido difícil que los hombres contesten, que se convenzan de contestar. Y respecto de la última, no sé si me estoy olvidando de alguna pregunta ahí también, Felipe, pero respecto de la última pregunta, ¿cómo lo hacemos cuando observamos sintomatología depresiva? De observarla o no, nosotros igual evaluamos la prueba, o sea, la que miramos es el Edimburgo, miramos cómo puntúan en el Edimburgo, y desde ahí les damos una retroalimentación, como si es que ha surgido sintomatología depresiva, entonces lo que hacemos es instar a que puedan, que las derivamos a su red de salud, para que consulten como con su equipo de cabecera, que busquen apoyo dentro del equipo de salud, pero les damos esa información, les damos esa retroalimentación una vez que ellas ya han contestado, ellas y ellos han contestado la prueba. Y todo eso que dice la Ale, además se le explicita en el consentimiento informado, que es lo que primero aparece en el formato Google Form que le enviamos. Lo primero que tienen que hacer ellos es aceptar, donde se le explican todo lo que va a suceder, y esto mismo, que se le va a entregar un informe en el caso de que que surja alguna necesidad o alguna sintomatología mientras está respondiendo, que podemos ayudarlo, derivarlo. Todo eso se le informa antes de empezar todos los cuestionarios. A propósito de las posibles causas que como equipo pensamos, yo creo que si bien, como vieron, la cantidad de instrumentos igual son hartos ítems, a pesar de eso no es tan largo el tiempo de respuesta que hemos visto, desde 20 minutos hasta 40, alguien que pueda demorarse un poco más, pero yo creo que también, al menos lo comentaba yo recién, me da la impresión de que es poco común, al menos en Chile, que se le incluya al padre en la conversación prenatal. Ya en el postnatal es algo relativamente nuevo, pero se le está incluyendo, ¿cierto? Se le llama a los controles, se le invita, pero prenatal, y perdonen el ejemplo a lo mejor burdo, pero yo me acuerdo haber ido cuando chico al mecánico con mi mamá y el mecánico me hablaba a mí, no a mi mamá, pese que el auto era de ella. Cuando voy con mi pareja por la salud de mi hijo, le hablan a ella, no me hablan a mí.
Creo que tiene un poco que ver con algo así, medio medio cultural, que pareciera ser que el hombre hasta que no nace no se vuelve, no se hace tan consciente o se empodera tanto del rol de padre. En cambio, la mujer desde que está embarazada ya claro, porta más, se identifica más con este nuevo rol. Yo quería, igual, Marco, aprovechar la instancia que estás tú acá, que está el Pancho, bueno, y los demás asistentes, como para devolverles la pregunta, porque ustedes tienen harto carrete investigando masculinidades, pues entonces, como que nos ayuden a pensar, porque estamos realmente un poco preocupados de la baja tasa de respuesta masculina que tenemos, porque realmente si queremos validar el instrumento necesitamos 100 o más, entonces tampoco queremos estar 5 años buscando a hombres, entonces también como que nos puedan dar sus reflexiones y quizás estrategias también, como para poder ser más eficientes en el reclutamiento masculino sobre todo. Ok, ¿me permite? Bueno, he escuchado con fascinación la presentación, me parece súper genial y súper necesario este trabajo por distintas razones, ¿no? Pero bueno, el paradigma es muy fuerte, ¿no? Esto de la salud materno-infantil y como es un proceso además que ocurre en el cuerpo de la mujer, pero igual, pues también la depresión paterna, digamos, posparto, también es una cuestión que está definida para las mujeres y no tiene existencia como médica la depresión paterna, pero sabemos por varios estudios que los hombres viven un montón de ansiedades, estreses, preocupaciones y que incluso se pueden deprimir. Les comparto que se licitó hace poquito acá en Chile por segunda vez el estudio de paternidad en prestaciones de salud, que se hizo hace 10 años. Nos enteramos, ponte tú, un lunes y se cerraba 48 horas después. Y bueno, nos presentamos, alcanzamos, porque lo habíamos presentado hace 10 años, y la semana pasada nos dijeron que el estudio baja, así que me interesa mucho que podamos conversar también en ese contexto, porque nos vamos a meter a mirar cada uno de los datos que hay, otra vez vamos a mirar cada uno de los datos que hay acerca de los papás, pero también nos interesan las ausencias sobre eso. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque en ese contexto, con el estudio, con el equipo Quanti, estábamos, porque hay una encuesta prestadora y una encuesta padre, estuvimos discutiendo hace pocos días justamente sobre la estrategia, cómo llegar, ¿no? Entonces veíamos que una estrategia posible a través de los servicios, para eso, como un estudio del Ministerio de Salud es más fácil, ¿no? Que haya como una carta y una instrucción para que los servicios colaboren entregando casos. Aquí quizás es más difícil porque no es parte del ministerio, pero quizás lo es, ustedes me dirán. Nosotros hemos trabajado en otros estudios con una estrategia a través de redes sociales y a través de organizaciones específicas. Eso también sería algo que yo les comentaría, por ejemplo, el estudio sobre atención en salud mental a personas LGBT, con la Lenka Tomisic, el Claudio Martínez, funcionó mucho llegar a través de la ONG de la diversidad sexual. Esa otra estrategia posible. Pero bueno, en la semana pasada con el equipo Quanti resulta que son sociólogos y han trabajado en estudios de todo tipo y han trabajado en estudios para empresas. Y en el fondo nos decían que las cuestiones en redes sociales no están funcionando mucho por culpa de los algoritmos. Es decir, uno pone los posteos, pero los algoritmos, después Facebook o Instagram o Twitter no los muestra, ¿no? Entonces, eso nos decía que era una barrera enorme, y ellos planteaban que una de las estrategias posibles hoy día, considerando eso, es que habría que pagar, o sea, y nos contaban todo lo que sabían sobre cómo llegar a poblaciones específicas. Nos dicen que uno pagando parece que no es demasiado lo que hay que pagar, y uno puede definir edades, barrios, comunas, perfiles, o sea, nos tienen a todos estudiadísimos,
y nos pueden poner mensajes directamente en nuestro teléfono, ¿no? Entonces, si me hubiera hecho la pregunta hace 2 semanas, yo no te podía comentar esto, pero me quedó dando vuelta, y eso podría ser una estrategia como posible, ¿no? De intentarlo por lo menos, de probarla, de probarla. Bueno, interesante, Pancho, porque efectivamente hace 2 meses atrás empezamos a pagar. ¿Ya? ¿Y cómo les Y nos fue? pasó, tenemos las estadísticas. Ahí logramos las 48 mujeres, íbamos a 9 y subimos así a 49. Y con los hombres eran como 95% de las personas que han mirado y han contestado son mujeres, y los hombres alcanzaban el 5% con suerte. O sea, con todo eso llegamos a los 16 hombres. Entonces, yo creo que fue muy estratégico, pero de nuevo, para llegar a las mujeres. Bueno, cuando hicimos la encuesta de paternidad hace 10 años para el MinSal, bueno, en esa ocasión nos conseguimos la base de datos del DEIS, que fue un milagro, no sé si va a volver a ocurrir eso, fue un verdadero milagro en mi opinión, y entonces podíamos elegir entonces casos, pero no teníamos datos del padre, todavía no sé si hay datos del padre hoy día como un teléfono celular. Entonces, lo que decidimos hacer fue llamar a los fonos fijos, a domicilio, del número que teníamos de la mamá, el número fijo de la casa, de la madre, pero preguntábamos por el padre. Entonces, bueno, la limitación es que eran padres residentes, pero te cuento que con esa estrategia, que fue muy sistemática, y contratamos una empresa que hacía los llamados, hacíamos 100 llamados para lograr un padre que respondiera a la encuesta. Fueron 250 padres, entonces llamamos a 25.000 padres para lograr 200. No los quiero desalentar, les estoy contando una experiencia nada más. Va a haber que ampliar el plan, parece, del teléfono, para ponerse a llamar. Pero las encuestas de salud Buenísimo, específicas, no de buenísimo. paternidad, pero de salud, en el caso brasileño, sí, se hace lo que se llama de vigilancia por teléfono, Vigitel. Y ha sido hasta el momento, así, de alguna manera, con éxitos, pero es eso, o sea, son demasiadas llamadas para pocos hombres, ¿no?, involucrados en el proceso. Pero es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Marcos, Norma. eu comentava com o grupo de algumas estratégias que ocupamos em Promundo, em Brasil, como associar-nos a uma liderança comunitária, alguém que esteja aí muito mais involucrado, essa como o futebol, peluquerias, coisas que onde podemos encontrar os homens, mas de verdade que é muito difícil. Eu tenho uma dinâmica muito brasileira de acercar-me a la pareja, a la persona. Pero para la mujer tenemos ahí la panza grande y podemos identificar rápido. Para cómo identificar un hombre que está, entre comillas, gestando, es muy, muy difícil. Te comento, yo creo que tal vez por servicio de salud, educación, podemos pensar algo. A través de los servicios, eso es una pregunta porque no conozco la realidad chilena. Hay trabajadores comunitarios de salud que hacen visitas domiciliares, porque creo isso ha sido también en el caso brasileño, ¿no?, los agentes comunitarios de salud, ¿no?, los trabajadores comunitarios de salud han sido así fundamentales para apoyar este proceso de investigación con hombres en los diferentes territorios, ¿no? Y ahí ese enlace con los servicios de salud y específicamente con los trabajadores comunitarios de salud, que hacen visitas, van a las casas y acompañan actividades de promoción de salud. Y eso podría ser. Una otra cosa podría ser también como ferias de salud, ¿no? O sea, ofrecer algo en términos, ¿no?, de pruebas o de algo de educación en salud e intentar ahí hacer un acercamiento con el tema, ¿no?, del embarazo, de los cuidados prenatales, algo así. O sea, ideas de ver en términos más comunitarios cómo se podría
hacer una incidencia más fuerte, ¿no? Sí, agregaría ahí no sé si tomaron contacto con Tribu Papás, pero tienen una red bien grande de hombres que son padres. Esa es una idea, y lo otro que tal vez también lo han hecho, que es llegar a través de los grupos ahora que hay de preparación al parto. Bueno, que hay muchos talleres y cosas funcionando en este minuto, son principalmente para mujeres, y por ahí a veces aparecen los padres. A mí me ha tocado participar en algunos con el grupo de los papás, y me parece que es el grupo súper privilegiado sería, ¿no? Porque, bueno, están trabajando y están como abiertos. Yo diría que están como muy abiertos a aprender, a ver otras cosas. Por ahí se podría probar también. O sea, algunas ideas. Muchas Pero gracias. yo Y quizás, no Marco, tenía idea, Pancho, de la cosa del pago, ¿no? Y de los perfiles. Pagar por el algoritmo. ¿por qué será tan difícil llegar a los hombres, creen ustedes? Igual lo hemos discutido nosotros, pero interesante poder escucharlo a ustedes también. Yo creo que hay dos cruces, ¿no? O sea, primero que los cuidados prenatales no son, de manera general, no son parte de las preocupaciones de los hombres, ¿no? Los cuidados prenatales son percibidos como cuidados femeninos, ¿no? Y con poca o bajísima participación masculina. En el caso brasileño, por la política de salud de los hombres, tenemos una estrategia de involucración de los hombres en todas las etapas de prenatal y postnatal también, ¿no? Pero es una estrategia específica desde el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, cómo involucrar a los hombres en las consultas de prenatal, la presencia en el momento del parto y después el seguimiento de los cuidados de puericultura postnatal, ¿no? Entonces, creo que hay un cruce de que los cuidados prenatales, y si no estoy equivocado, son en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? Que la escala es aplicada, ¿no? Quizás más, y eso es una curiosidad, o sea, los hombres que contestaron estaban en qué momento del embarazo. Más para el fin del embarazo, en el segundo trimestre, porque me parece que cuanto más cerca del momento del parto, quizás sea más fácil, ¿no? Do que en el segundo trimestre. Eso es una suposición de mi parte. Una hipótesis. Y otra cosa que el tema de depresión y el tema de salud mental también es otro tema lejano a los hombres. O sea, no que los hombres no tengan depresión, los síntomas de ansiedad y todo lo demás, pero también es otro tema. O sea, hay un cruce de dos temas que son muy lejanos a los hombres de manera general. Yo tengo trabajado con el tema del duelo paterno. Y eso ha sido un tema, o sea, hace muy poco tiempo, ¿no? Que estoy manejando eso con un grupo de estudiantes. Y es muy interesante, primero, la falta de reconocimiento social por el duelo paterno, ¿no? Que el duelo es materno, por definición. O sea, y todos los mensajes son, hay que ser fuerte para apoyar a la madre que perdió a su bebé. Pero no reconocen ese hombre como padre, ni tampoco como alguien que necesita de apoyo para superar el momento del duelo paterno, ¿no? No materno, pero paterno. Y es interesante ver cómo los servicios de salud todavía siguen reproduciendo lo mismo. O sea, que el espacio, ¿no? de apoyo es para la mamá que perdió a su bebé. Pero el papá no aparece, o sea, no está presente. Entonces, creo que eso habla también, y hemos revisitado literatura de diferentes países, y pasa casi en todas las partes lo mismo, ¿no? O sea, una ausencia muy grande de atención a los hombres que están en un proceso de depresión por una pérdida de su hijo, hija, sobre todo en el momento del parto postnatal, ¿no? Sí, eso tiene me llamado la atención.
Pancho? Sí, yo agregaría que, bueno, reclutar hombres en general es difícil para los estudios y también para las intervenciones. Este año tuvimos una experiencia durísima con la propuesta de talleres acá abiertos y gratuitos para trabajar temas de prevención del acoso sexual en las universidades. Fue durísimo, o sea, se inscribían 20 hombres y llegaban uno o dos el día del taller. Ha sido una de las experiencias más duras que yo he tenido en el tema de la convocatoria. Entonces, me pregunto, o una de las hipótesis que nosotros tenemos es que el momento político, el proceso constituyente tenía muy capturada el tiempo y la disposición de las personas. También veníamos todavía con uso de mascarilla, recién se estaban abriendo a fines del semestre pasado ciertas restricciones. Yo creo que eso también nos afectó, o sea, la gente no estaba como muy abierta o disponible para ir a los talleres, y las cuestiones académicas, ¿no? En ese grupo de universitarios. Entonces, bueno, ahí también era como un mal momento. Yo no sé en qué meses les ha tocado, pero a nosotros por lo menos nos afectó muchísimo, y ahora cambiamos la estrategia y estamos tratando de trabajar con grupos más cautivos en ese caso. En el estudio cualitativo que yo hice, el llamado por redes sociales funcionó. Yo revisé la metodología de convocatoria de todos los estudios cualitativos sobre depresión masculina, y en realidad o lo hacían en servicio, donde tenían gente más cautiva, o llamaban por el diario, por la radio. Iba un poco como por ahí, ¿no? Entonces un llamado abierto, y eso funcionaba. Ahora, no son pocos, o sea, acá tenemos 180.000 partos al año, si el tema es cómo llegar, ¿no? El ideal sería poder llegar a través del sector salud, o para mí la alternativa serían estos grupos donde madres que están gestando están yendo o a talleres de preparación o de masaje o de parto, o de cómo preparar un parto normal o natural. Yo creo que ahí hay redes bien potentes que podrían funcionar. ¿Cómo se llaman las doulas en Chile? Yo no sé. Dulas, Álvaro, Dulas, ¿sabes? dulas, Doulas también. sí, Ok. sí. dulas también, sí. Sí. Oye, aprovechando que volvió Ismael, Ismael, no sé si estás ahí, porque dentro de tus resultados tú igual encontraste que en general, si entendí bien, ¿no es cierto?, lo que presentaste, que el ser varón implicaba que había como menos interés en temas de género. No sé, Hola, no sé. ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, y ahora yo les estaba escuchando. También aquí, por ejemplo, en México, pues yo pues, soy colaborador en una asociación que se llama Gendes, y tuvimos una investigación sobre pornografía. Y también tuvimos unas dificultades muy grandes para convocar tanto las encuestas como las entrevistas. Tuvimos que bajar mucho pues, las exigencias metodológicas para poder llegar a cumplir determinados pues, fines. Y en esa investigación, tanto como en esa como la de doctorado, se explora mucho las actitudes que hay hacia los temas de género y hacia pues, el feminismo. Y creo que es algo que no ha estado tan estudiado, sí que ha habido cosas en España con respecto a cuál es la percepción que tienen los jóvenes o la actitud que tienen los jóvenes hacia los temas de género y hacia el feminismo, con lo cual pues por lo que lo que se viene como estudiando en España, pues hay como un retroceso, como un acercando cada vez más al tema, y los hombres pues nos vamos alejando. Y tanto en mi investigación como en esta que también retomo de lo que hemos estado elaborando en Gendes, pues se evidencia lo mismo aquí en México. En cuanto pues hay como una aceptación de un problema que pues
como una aceptación de que sí hay demandas de los temas de género que sí son importantes, pero que no les incumbe a ellos. Y todavía pues es como una percepción de que sí al feminismo, pero, y los peros son muchos. Yo en esa cuestión de la ambivalencia y de cómo pensar un poco en las resistencias, pues sí me parece como muy importante el pero, los peros, porque son muy variados, pero también pensar un poco en esas aceptaciones como más generales que puedan haber para ir como atrayendo a los hombres a estos temas, porque sí como comentaban, pues convocar a los hombres para estos temas de tanto de investigación como de intervención, o grupos, pues siempre es muy difícil, muy difícil. Y creo que también pues seguir como pensando como qué estrategias podemos ir como construyendo, acercándonos a los hombres donde están. Aquí, por ejemplo, en México, eso en Uruguay no sucede tanto, no sé, en otros contextos. Aquí ha habido como una explosión en la pandemia de los grupos de alcohólicos anónimos. Han habido muchísimos. Ya en México había muchos que a mí me llamó la atención cuando vine a vivir aquí. Y ahora ha habido más. Donde yo vivo han abierto pues 3 y por todos lados. Y todos esos grupos pues están llenos de hombres, ¿no? Hombres reunidos, pues hablando de determinadas cuestiones. Entonces, pues también pienso yo un poco como esas estrategias de ir acercándose a los espacios donde están los hombres, sabiendo de que pues, y también un poco cómo podemos ir eh, como creando discursos para atraerlos también y no mencionar quizás estos conceptos de una, ¿no? Pues voy a hacerte un estudio sobre violencia de género o sobre, no sé, masculinidades. Creo que hay como una reticencia muy grande a... Yo creo que se fue. Pancho. Sí, que yo tendría un comentario al afiche. O sea, yo creo que a ver, lo que estoy pensando es que el tema de paternidad es un tema hoy día de mucho interés para los hombres jóvenes y el tema de salud mental después de la pandemia también es un tema que está en la escena pública. Entonces, yo pensaría que no, si el tema es propuesto de esa manera, podría uno lograr mayor interés. Yo estaba mirando ahora uno de los afiches que tú mandaste, Francisca, en otro momento en la red, no sé si es el que han ocupado con los papás, pero por ejemplo, a mí la categoría afectividad que aparece ahí, yo creo que no se entiende. Creo que sería mucho mejor hablar de salud mental o directamente de depresión. Me parece que es una categoría algo ambigua y podría haber entonces algún problema con el texto de la convocatoria. Yo trataría de pensar o repensar el título o el mensaje que le dan y apuntalarlo o direccionarlo a la idea de, bueno, ser papá y cuidar la salud mental o algo por ahí, ¿no? Muchas gracias. Estamos anotando todo. Yo tengo una pregunta ahí de las preguntas que tienen en el cuestionario, en el instrumento, ¿cuántas son de síntomas atípicos y cuántas son de síntomas atípicos? ¿Cuántas de típicos y cuántas de atípicos? ¿Se entiende la pregunta o no? Sí, sí, las más atípicas son las de la del consumo de sustancias, ¿Ya? la de los problemas interpersonales, creo que esa también no aparece de manera típica en los... em, ¿Cierto? la, la otra era depresión, estrés, ansiedad, esas son típicas. Ayúdame, Ale Felipe, las otras, creo Claro, que ansiedad, depresión, estrés percibido, irritabilidad, todas estas yo creo que son más comunes. sí, son más comunes, sí. Yo creo que las más atípicas son, hay una como más evasiva, como se ha puesto más Adi- evasiva.
Adicciones y conductas de riesgo, Adicciones. problemas fisiológicos y problemas relacionales serían los otros. Yo creo que los problemas relacionales y adicciones son las más atípicas, entre comillas, porque no son las... Bueno, y después vienen todas las que son más abiertas, que si relacionan o no esto con el hecho de ser papá, con el hecho que va a ser papá. Perfecto, perfecto. Bueno, yo Norma tiene preguntas para Pancho sobre tu presentación. Creo. No sé si cuando describía, porque cuando empezara la parte de Pancho, quería preguntar alguna cosa. Eso, cuando cerramos ahí. Adelante. Hagamos de inmediato eso. Sí, yo creo, ¿no? Sí. Bien. Y yo tenía anotado aquí. Pues yo pensaba cuando tú hablabas, te felicito ahí por el trabajo en Bolivia con todo el tema de la pandemia llegando a la puerta. No podíamos seguir con trabajo de Perú, por ejemplo. Y pensaba mucho, mientras tú hablabas, sobre las prácticas de cuidado que habla Alejandra Salguero, ¿no? Y quería te preguntar, ¿cómo podemos pensar este tema de que las prácticas de cuidado siempre comparamos con los cuidados que hacen las mujeres, ¿no? Los hombres están haciendo un cuidado con un estilo muy diverso, muy propio, y yo creo que hay una ausencia de investigación que nos apunte eso. Porque, bueno, un hombre mantener, por ejemplo, Alejandra Salguera habla de eso, que pasó todo el día con niño y llega a la casa y le preguntó, ¿bañaste? No, no bañé, pero se divirtió muchísimo, jugó muchísimo conmigo. Quer dizer, ¿qué prácticas que apuntamos como que es de verdad cuidar, ¿no? Cuando un papá cuida, si comparamos siempre con un cuidado que sea un cuidado feminizado, nunca vamos a lograr. Y eso se pareció mucho en la investigación de Bolivia cuando hablamos de la percepción, ¿no? La percepción que los hombres tienen de cuidar son personas muy distintas que tienen las mujeres. Y tú, como tienes muchísima experiencia ahí, te quería escuchar, aprovechar. Desafiante la pregunta. Bueno, lo primero que diría es que estudios como los de la encuesta de uso de tiempo son importantísimas para centrarnos en las tareas y pensar que tal vez las tareas no tienen género y que en ese sentido tenemos que medir todo el conjunto de tareas posibles de cuidado y medir el tiempo que se destina, porque claro, yo entiendo el ejemplo que tuviste, un ejemplo de un hombre que estuvo cuidando el día, pero también hay hombres que creen que están sumamente involucrados en su paternidad y solo alcanzan a dar el beso a las buenas noches, como decía Sebastián Madrid en un artículo, o van un ratito a la plaza y sienten que cumplieron con su cuota, ya lo hicieron todo, no tienen que hacer nada más, ¿no? Bueno, aunque el otro día veía un tipo que estuvo en la plaza como 10 minutos columpiando a su hijo o hija y siempre estuvo mirando el teléfono. Quizás tenía una reunión en ese momento, no lo sé, pero parecía que no, que estaba mirando las redes sociales, ¿no? Puede haber sido un evento anómalo, pero también hay un tema con la calidad del tiempo o el vínculo. Entonces, la categoría mía de Catalina Weinerman en Argentina, que habla de tareas marcadas según un género, me parece una categoría interesante, es decir, los hombres no entran o se resisten a entrar a ciertas tareas porque la consideran femenina, en eso te encuentro toda la razón, pero también los hombres tienden a hacer tareas ocasionales y las tareas más cotidianas, más pesadas, tienden a ser hechas por las mujeres. Ahora, los hombres que sí realizan tareas habituales se ofenden cuando uno plantea esto en una conferencia. Y otro asunto que agrega Juan Guillermo Figueroa dice, bueno, pero y proveer económicamente no es cuidar, porque muchos hombres sienten que, bueno, que salen a trabajar, que se desloman trabajando, que están largas horas trabajando, y todo lo están haciendo por su familia o por sus hijos. Entonces, yo eso sí pienso que tenemos que considerarlo más, digamos, el trabajo remunerado cuando está para la familia, debería
considerarse también una tarea de cuidado. Y es un conflicto típico en algunas parejas, que ella no respeta que él trabaja y trae el pan a la casa, en parejas donde ella está cuidando, y él no la respeta a ella porque está cuidando todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece un asunto interesante de ir trabajando. Gracias. Y creo que eso es un tema transversal a todos los estudios de images, ¿no? El uso del tiempo, y la propia noción de cuidado, ¿no? Lo que uno interpreta como cuidado, lo que una interpreta como cuidado. Creo que pensar sobre la categoría cuidado, ¿no? Y sobre los sentidos y significados del cuidado, ¿no? Basado en socialización de género muy distintas, ¿no? Entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a cuidado, ¿no? Me parece algo interesante, ¿no? Pancho y yo estamos con una propuesta, ¿no? De un grupo de trabajo, justamente pensando el tema del cuidado, ¿no? Cuidado como una categoría central en las discusiones de género y masculinidades e igualdad de género también. Francisca también está en el proyecto del GT, con Claxo. Exacto. Sí, a propósito de lo que dice Marcos, que como íbamos a hacerlo en zonas rurales y con indígenas, incluimos otras preguntas que no se habían preguntado antes en Image, como esto de ir a buscar agua, ir a buscar alimento para los animales, y es muy interesante cómo aparecen ahí los hombres participando más. Igual algunas de esas tareas las hacen más las mujeres, porque están tareas que eran más cercanas a la casa, ¿no? Al espacio doméstico, en la zona rural, de repente queda ella a cargo de la casa y de los niños, y el hombre sale todo el día. Ella igual haciendo muchas labores de trabajo, pero en ese espacio, ¿no? No quiero decir que ella no está trabajando o que solo está cuidando a los hijos, pero tu pregunta también, una manera de responderla es cómo mejorar la radiografía que se hace, o sea, los indicadores que vamos a medir y a preguntar. Que es una lógica tal vez similar a la de los síntomas, ¿no? Que eso es lo que me parece como tan fascinante. Bueno, ¿los hombres se deprimen igual que las mujeres o no? ¿Cómo es la expresión? Una de las cosas que se me ha ido aclarando ahora después de la tesis, tal vez no tanto, bueno, sí, en parte con los 16 entrevistados que yo tuve, pero también por algunos textos que he leído, es que, bueno, muchos hombres se deprimen típicamente, es decir, con los síntomas que están en los manuales de diagnóstico, pero no todos. Y hay entonces un grupo de hombres importante que se deprime con estos síntomas llamados atípicos, evitativos, alternativos, etc. Ese me parece un tema bien interesante. Y después lo otro, que son más proclives a reconocer los síntomas físicos que los psicológicos. Hay algunos estudios bien interesantes en esa línea. Entonces, bueno, entender todas estas marcas de género para poder aproximarnos al malestar masculino y medirlo, capturarlo, me parece un desafío fascinante. Me llama la atención también el olvido que hay sobre la salud mental de los hombres y sobre la salud de los hombres en general. Es como que no importara mucho. Bueno, Juan Guillermo lo dijo una vez en un congreso ahí en Centroamérica, que había que pensar que los hombres tenían necesidad en salud e incluso derecho en salud, y casi se lo comieron vivo algunas colegas feministas que estaban ahí. O sea, es un tema difícil plantear esta idea de que los hombres tienen vulnerabilidades o tienen necesidades o tienen problemas de salud mental. O sea, estamos en una zona también bien ideológica, pero bueno, son problemas de salud mental, son necesidades humanas, y sumamente relevante que nos acerquemos a ella, la investiguemos y mejoremos también la captura, los indicadores, etc. Eso es un tema interesante porque en el caso de Brasil, nosotros tenemos una política nacional de atención integral a la salud de los hombres, ¿no? Y es una política específica, somos uno de los pocos países en el mundo donde hay una política específica, una política pública específica para hombres en la salud.
Pero siempre pasa lo mismo, o sea, lo que mencionaban antes, o sea, los retos para involucrar a los hombres en los servicios de salud, acceder a los servicios, sobre todo de la atención primaria, sobre todo de la promoción de la salud, de la prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vamos a los servicios de salud mental en Brasil, y particularmente los centros de atención psicosocial, por hombres. ¿Y por qué pasa eso? O sea, por una manera de manejar la depresión o la ansiedad, lo que sea, a través del uso de sustancias. Entonces, así, ¿no? Son donde están los hombres que tienen adicciones a alcohol o otras sustancias, ¿no? Y que eso domina la discusión de los centros de atención psicosocial. Pero es interesante porque el tema o el asunto es el uso de adicciones, ¿no? Pero no necesariamente de depresión o de salud mental, ¿no? Pero es interesante ver cómo las cosas son conflictivas de alguna manera, ¿no? Y es parte del sistema de salud. Entonces, eso es interesante ver cómo la política de salud del hombre dialoga poco con la salud mental. Al fin y al cabo, era eso que yo quería decir, ¿no? Parece que estamos hablando de otra cosa, de otro tema, que no un tema de salud de los hombres. Claro. Permíteme agregar una cosa en esa línea que yo creo que nos importa a todos nosotros por lo que estamos trabajando. Es lo siguiente, en Brasil, en uno de los controles prenatales, se trabaja con el padre y con la salud del hombre, ¿no? Entonces se le piden exámenes de salud, por ejemplo. Eso es inédito, no se hace prácticamente en ningún lugar. Entonces entendieron que, bueno, los hombres vienen poco o no vienen a los servicios de salud, a propósito los controles prenatales vienen, y entonces lo vamos a aprovechar como una oportunidad para hacer un control de salud del hombre. Entonces es un cambio de paradigma total, y yo pienso que para que podamos avanzar en nuestros temas, como los temas de depresión perinatal o depresión en hombre, es justamente convencer al personal de salud de que en este tipo de prestaciones, cuando aparece un hombre, es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Igual todavía está, no, el hombre aparece, pero lo necesitamos para que se involucre con la mamá, se involucre con la guagua, con el bebé, y que está bien, ¿no? O sea, son cosas importantísimas, el tema de estimulación después, etcétera. Pero está muy en el discurso de salud, ¿no? Está involucrado y así va a haber un mejor parto o más lactancia materna exclusiva, etcétera. Pero yo creo que tenemos que trabajar en estos años en Chile en convencer al personal de salud de que cuando los hombres vienen a estas prestaciones relacionadas con la salud materno-infantil o con el control de salud de los niños, es una oportunidad extraordinaria para trabajar temas de salud con los hombres como la salud mental, ¿no? Entonces, eso es como mi rollo político con el tema de estas prestaciones. Oye, yo quizás ahí me gustaría agregar, Pancho, que esto que decías tú de que el acento se pone en que acompaña a la mamá, en el involucramiento paterno, yo creo que no lo digo yo, sino que se lo he escuchado a gente que ha investigado el tema, puede ser súper preventivo, por ejemplo, de conductas violentas. O sea, el involucramiento paterno, y esto se lo escuché, no me acuerdo, ahora en pandemia, en algún webinar de los tantos que uno vio en pandemia, algún colega de Men Engage que decía que en el fondo la paternidad es como la ventana de oportunidad para trabajar justamente estos temas más típicamente masculinos que son la violencia y las adicciones. Eso también pensarlo así, ¿no es cierto? Como a propósito de los resultados alarmantes que mostraste tú, Pancho, de la violencia, que sabemos que sí, creo que en Latinoamérica y bueno, el mundo completo, o sea, es lo que está pasando en los países del Medio Oriente, o sea, es patético, mejor ni compararse con ellos, porque acá van a pensar que todos ya dejamos de ser machistas si nos comparamos con eso, pero es patético, yo lo encuentro patético, es tremendo. Y yo creo que ahí la paternidad, y eso también lo hemos hablado harto con la Norma, es una ventana de oportunidad para justamente para poder trabajar estos temas tan como de salida y manejo tan complejos finalmente. Nos avisan que estamos para cerrar la sesión. Hay como 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos.
Quería agradecerles por esta sesión, por esta mesa muy interesante, los estudios. Mañana tenemos más actividades y una específica sobre salud de los hombres desde Brasil, ¿no? En la mañana a las 9 de horario de Ecuador. Muchas gracias por su participación, Norma, muito bom de você aqui. Pancho, Francisca, Alejandra, Felipe, Rodrigo, Yasmin, Fernanda, gracias por sus aportes. Nos Buenas seguiremos noches. encontrando. Abrazo grande, que descansen. Un Chao, abrazo. bien. Chao, buenas Chao, Gracias chao. a todos. Chao, Chao. chao. Gracias, un placer. chao. Chao, chao, Norma, Fran, Marcos. Chao, chao.